El ciclo menstrual es un periodo de tiempo en el que las mujeres desarrollan distintos cambios a nivel de su cuerpo, específicamente en el sistema reproductor, gracias a las hormonas femeninas. Todos estos cambios tienen como propósito preparar a la mujer de un posible embarazo a partir de que empieza su etapa reproductiva con la primera menstruación, hasta la menopausia. El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, sin embargo, esto puede variar en función de la mujer, debido a que algunas tienen un ciclo más corto y otras más largo. No obstante, las etapas que conforman este ciclo menstrual son iguales en todos los casos y son las que vamos a explicar ahora mismo. Listo. Entonces la primera parte de este ciclo es la menstruación, también conocida como el periodo o la regla en algunos casos. Y se trata de un proceso en el que hay desprendimiento del endometrio, que es la capa más interna del útero, cuando no hay implantación de un óvulo fecundado y pues esto es lo que va a generar el flujo menstrual. Por otro lado, la duración de esta primera etapa puede variar dependiendo de la mujer, sin embargo, en promedio dura entre 2 a 7 días. Durante este tiempo también se pueden manifestar algunos síntomas antes o incluso durante la menstruación, como por ejemplo los cólicos, la sensibilidad en los senos, la fatiga, los cambios de humor y también cambios de apetito. La siguiente etapa de este ciclo es la fase folicular o también denominada fase proliferativa, que consiste en el crecimiento de los folículos ováricos gracias a la liberación de la hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis. Lo que van a hacer estos folículos ováricos es básicamente crecer y migrar hacia la superficie del ovario para generar una cohorte folicular, cuya función va a ser la síntesis y la generación del estradiol, que es una hormona esteroidea que hará retroalimentación negativa sobre la hipófisis para disminuir los niveles de producción de la hormona folículo estimulante. Luego de todo el proceso anterior, la hipófisis va a generar grandes cantidades de la hormona luteinizante y finalmente dará lugar a la siguiente fase, que es la fase de la ovulación. Entonces, lo que va a ocurrir durante esta etapa es que el folículo de Graf se va a romper y va a liberar un óvulo maduro que migrará hacia la trompa de Falopio para esperar a ser fecundado por un espermatozoide durante las relaciones sexuales. En caso de que no sea así durante las próximas 24 horas después de la fase de ovulación, pues finalmente este óvulo va a envejecer y ya no podrá ser fecundado. Durante esta fase ovulatoria se pueden generar algunos cambios de humor, como por ejemplo el aumento del deseo sexual, y por otro lado también algunas mujeres manifiestan que se sienten con más energía o vitalidad. Esta fase se llevará a cabo a final de la ovulación y en ella el folículo roto se va a convertir en un cuerpo lúteo que dará lugar a hormonas como los estrógenos y la progesterona. Esta última se encargará de aumentar el espesor del moco cervical para que actúe como una barrera ante el paso de los espermatozoides. De igual manera va a aumentar el grosor del endometrio, haciendo que este se vuelva más receptivo ante la llegada de un posible embrión y se prepare para su fase de implantación. Durante la fase isquémica, en caso de que el óvulo no haya sido fecundado por el espermatozoide, el cuerpo lúteo va a desaparecer y con ello van a disminuir la producción de las hormonas, haciendo que el endometrio se comience a descamar y con ello se elimine a través de un sangrado profuso que dará inicio a la menstruación. El hipotálamo produce una serie de hormonas que se van a ir a la hipófisis y esto va a ayudar en la producción y la regulación del ciclo menstrual. Entre la gran cantidad de hormonas que produce, la que nos va a importar en estos momentos va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas. Estas producen el núcleo arcuato, la cual va a intervenir en la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante. Cabe resaltar que en estudios de los últimos años se ha descrito producción de esta hormona en los ovarios, lo cual podría indicar acción en la función ovárica como tal. Es importante resaltar que su producción es pulsátil, es decir, que tiene una amplitud y una frecuencia determinadas y de esta va a depender la funcionalidad del ciclo menstrual. Su pulsatilidad será más intensa en la fase folicular, seguida del periodo preovárico y terminando en la fase lútea, donde disminuye de gran manera. Una vez se da la señal producida por la hormona liberadora de gonadotropinas, en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, se da la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante que tendrán función en la acción gonadal. En cuanto a su secreción, tiene distintos mecanismos de regulación. En primer lugar encontramos el circuito largo de retroacción en donde estrógenos y gestágenos, hormonas sexuales, actuarán en los pulsos de GnRH en el hipotálamo. En segundo lugar encontraremos las hormonas gonadotropinas hipofisarias que inhibirán la secreción de esta hormona, formando el circuito corto de retroacción. En tercer lugar encontramos el circuito ultracorto de retroacción en donde será la misma hormona liberadora de gonadotropinas la que inhiba su producción hipotalámica.
Como mecanismo final vamos a encontrar que el estradiol va a intervenir en la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas y a su vez tiene un papel muy importante en el aumento de la hormona luteinizante en la mitad del ciclo menstrual. Las gonadotropinas son hormonas proteicas que regulan el ciclo menstrual. Las más importantes son la FSH y la LH. La FSH, como su nombre lo dice, se encarga de estimular el crecimiento del folículo ovárico durante la fase folicular del ciclo y también estimula la secreción de hormonas sexuales como el estradiol. Por otro lado, la LH ayuda al engrosamiento del endometrio en caso de una posible implantación. Esta durante la primera mitad del ciclo ayuda a romper el folículo ovárico para que pueda salir el ovocito. Tras la ovulación, la hormona luteinizante contribuye a la formación de progesterona por medio del cuerpo lúteo. Y ambas hormonas son secretadas por la glándula pituitaria anterior. Siguiendo con las fases en las cuales actúan las gonadotropinas, según el diagrama podemos ver que la folículo estimulante está ligeramente más aumentada que la luteinizante, esto debido a que esta es la fase folicular. Es decir, que el folículo ovárico debe madurar en esta fase, así que utilizamos la folículo estimulante para estimular al folículo. Luego seguimos con el pico de ambas hormonas durante la fase de ovulación. Esto debido a una, entre comillas, desconexión de las neuronas sensibles a estrógenos que se unen a las células productoras de hormona liberadora de gonadotropina. De esta manera los estrógenos no pueden seguir inhibiendo la producción de hormona liberadora y así se produce el pico de LH y de FSH. A este fenómeno se le llama retracción bifásica, que es una inhibición seguida de una desinhibición. Por último tenemos la fase lútea, en donde descienden las dos hormonas después de su pico, pero la luteinizante se encuentra un poco más aumentada que la folículo estimulante, esto debido a que es la fase lútea. Entonces se forma el cuerpo lúteo y por eso es que se necesita la luteinizante. El cuerpo lúteo también produce progesterona y esta ayuda al descenso de las gonadotropinas. La progesterona es una hormona que ayuda a la preparación del endometrio en caso de una posible implantación y mantiene el revestimiento del útero durante el embarazo. Por último tenemos la regulación, que es por medio de estas dos hormonas, el estradiol y la progesterona. Los valores circulantes de gonadotropinas dependen principalmente de la producción de estradiol, ya que este sensibiliza a la glándula pituitaria a la acción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Por otro lado, la progesterona hace todo lo contrario, actúa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, inhibiendo la acción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Es decir, que disminuye los pulsos de gonadotropinas en estas dos glándulas. Por último, tenemos al estrógeno. Los estrógenos aumentan la sensibilidad de la hipófisis, pero disminuyen la cantidad de hormona liberadora de gonadotropina que llega a la hipófisis. Así que igual disminuye la producción de LH y de FSH. Otra hormona producida por la adenopófisis es la prolactina, que si bien no se sabe muy bien su función directamente en el ovario, se dice que interviene mucho en la función del cuerpo lúteo y en la esteroidogénesis del ovario. En esta hormona se ha determinado que no varían mucho sus niveles séricos durante el ciclo menstrual, pero se ha determinado que la presencia de estradiol y progesterona sí pueden llegar a aumentar su producción. También se ha determinado que la hiperprolactinemia está relacionada con alteraciones en la secreción de gonadotropinas. Y si bien falta mucho por conocer de esta hormona, se tienen muchas especulaciones de su gran intervención en el ciclo menstrual y la producción de estradiol, progesterona y gonadotropinas. Los mitos de la menstruación, el primero y que ha venido evolucionando a lo largo de la historia, es que somos personas sucias y merecemos ser aisladas por esto. Cuando les digo que ha venido evolucionando es porque en países como Nepal aún es considerado o es necesario que la mujer se aísle de su entorno social e incluso del ganado porque puede ser perjudicial para la salud de ellos. Y en África a las mujeres se les prohíbe el ingreso a la cocina o cocinar porque se cree que pueden hacer que sus comensales se les caigan los dientes o que tengan problemas a nivel gastrointestinal. Por otro lado, y en cuanto al embarazo, algunas mujeres piensan que no es necesario usar protección porque no van a quedar en embarazo durante estos días del mes. Esto también es falso. Aunque sí disminuye la probabilidad de quedar en embarazo, no es nula. Esto es de vital importancia en mujeres con ciclos menstruales de 21 a 23 días, ya que su tiempo entre la ovulación y la menstruación es muchísimo más corto. Por otro lado, la restricción del ejercicio durante la menstruación ¿es necesaria? No, es necesario que disminuyas la intensidad del ejercicio, pero no que lo suprimas, porque tu sistema nervioso necesita liberar endorfinas. Las endorfinas son una sustancia liberada por la glándula pituitaria que va a generar una sensación de alivio. Y por otro lado, la menarquia nos debe llegar todas a la misma edad. Esto es falso. Las mujeres debemos tener nuestra primera menstruación cuando nuestro cuerpo esté listo y nuestro aparato reproductor esté completamente maduro. Esto es diferente en cualquiera de las mujeres. Eso sí, hay una edad promedio entre los 10 y los 15 años para tu menarquia.
Los tips que más te van a servir para tener una menstruación muchísimo más llevadera es la regulación de tu alimentación. En ella debes intentar suprimir alimentos ricos en sal, ricos en azúcares y ricos en grasas transaturadas, como lo pueden ser los alimentos ultraprocesados. En su lugar puedes consumir muchísimas más verduras y muchísimas más frutas, entre ellas alimentos que contengan alto contenido en hierro. E incluso suplementar tu dieta con magnesio o vitamina B1, que va a ser súper importante para esto. En lugar de chocolate, por ejemplo, puedes consumir chocolate amargo, que igual va a inducir a la liberación de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y va a ayudar mucho con tus síntomas a nivel emocional. Por otro lado, la creación de un kit menstrual en donde tengas todos tus elementos de higiene menstrual, como tampones o toallas higiénicas, aparte de esto, toallitas de tu elección, acompañado de medicamentos para reducir los dolores o que sean de tipo antiinflamatorio, va a ser súper importante. Y por último, pero no menos importante, tener en tu celular una aplicación para llevar tu ciclo menstrual y saber en un estimado cuándo vas a empezar a tener tu menstruación, y de esta forma empezar a prevenir los síntomas con la toma de medicamentos como el naproxeno y el ibuprofeno. Bueno, en cuanto a las alteraciones, se ha podido evidenciar que durante los 2 primeros años, a partir de la menarquia, que sería esa primera menstruación, se van a evidenciar o se pueden ver ciclos irregulares debido a que hasta ahora está madurando ese eje hipotálamo-hipófisis, y con ello se pueden ver variaciones entre el intervalo de aparición de los ciclos y la regulación de los mismos, que sería aproximadamente hasta los 14 meses después. Se puede observar que dentro de un 55 a un 82% de los ciclos van a ser anovulatorios, y que un 21% de las mujeres van a presentar alteraciones. Entre las principales vamos a encontrar la oligomenorrea, que va a ser un sangrado mensual infrecuente, la hipomenorrea, que va a ser disminuido, la hipermenorrea, lo contrario, va a ser muy abundante el sangrado, la menometrorragia será un sangrado muy prolongado en el tiempo, y la metrorragia, que será un sangrado intermenstrual. En cuanto a otras de las causas externas por las cuales se pueden presentar alteraciones, se evidencian los adenomas, que son tumores benignos que van a comprimir la hipófisis. Como sabemos, está encargada de la producción de ciertas hormonas, y dentro de ellos vamos a encontrar los adenomas gonadales, los adenomas somatotropos, prolactinomas, entre otros. Y lo que va a hacer es que al comprimir esta glándula se va a secretar en exceso algunas de estas hormonas. En este último caso, la prolactina sabemos que está encargada de producción de leche. Entonces, si hay un exceso, no solo se va a producir esta consecuencia, sino que también va a haber un cambio en el ciclo menstrual, va a llegar a haber problemas de infertilidad o quizás dolor de los ovarios. Toda persona, hombre o mujer, que haya compartido suficiente tiempo con un grupo de amigas ha evidenciado o escuchado de la sincronización de los ciclos menstruales. Y si bien todavía la ciencia no tiene una explicación concreta para esto, hoy vamos a explicar la hipótesis que se tiene al respecto. Para esto debemos partir de la implicación que tiene el sistema sensorial olfatorio y las feromonas. Pero para empezar te preguntarás, ¿qué son las feromonas? Las feromonas son señales químicas específicas de cada especie y sexo que indican la condición sexual y social del mismo. Una feromona conocida es la afrodisina, que en los hámsters va a estimular el comportamiento copulatorio de los animales. En concreto, para este tema no hablaremos del sistema olfatorio como tal, sino que hablaremos de un sistema subyacente a este, que es el sistema vomeronasal. Este es un órgano cilíndrico, bilateralmente simétrico, encerrado en una cápsula ósea en el tabique nasal anterior. Lo interesante de este sistema es que consta de una vía paralela quimiosensitiva que tiene sus propios glomérulos con receptores propios y receptores adicionales. Uno de los receptores adicionales son los receptores transmembrana BR, que están acoplados a proteínas G y se encargan de interactuar con los complejos mayores de histocompatibilidad, o MHC, y es a partir de la interacción de las feromonas con las proteínas del MHC que se activarán vías de señalización que constan con sus propios segundos mensajeros y canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos. Y en el sistema vomeronasal, estos canales reciben el nombre de TRP, canales de potencial de receptor transitorio, y buscarán enviar un único axón no ramificado al bulbo olfatorio accesorio. Lo siguiente que va a pasar es que esta información que viene activada por las feromonas y por el complejo mayor de histocompatibilidad va a pasar al bulbo olfatorio. En este bulbo olfatorio se van a crear proyecciones hacia la amígdala, y aquí el glomérulo se va a unir a las células mitrales, pasando esta información a centros cerebrales superiores. Ya en cuanto al hipotálamo y la amígdala, se ha podido evidenciar que esta información va a ser recibida por una neurona única, la cual va a desencadenar conductas tanto sexuales como agresivas dependiendo del sexo, y que adicionalmente va a estar mediada por las feromonas.
Por otro lado, a pesar de que nosotros los humanos no tenemos este sistema vomeronasal, sí tenemos estructuras similares o vestigios que van a ser estimulados a partir de interacciones sociales, reproductivas, que van a desencadenar como conductas similares eh, a estos animales. Por ejemplo, en cuanto al ciclo menstrual, en los animales, las hembras tienden a sincronizar esta etapa de celo cuando en la manada son varias hembras y hay un macho predominante, em, pues el cual va a causar esta conducta de como simultaneidad o sincronización. Ya por último me gustaría dar una característica más de este sistema vomeronasal, el cual reacciona frente a sustancias odoríferas, ya sea de sudor o de orina, el cual permite identificar o le permite identificar a los animales si es macho o hembra, eh, en donde pues los científicos se han sentido atraídos hacia esto porque les gustaría saber si esto explicaría la conducta de las personas que tienen orientación sexual diferente.